Estoy tratando de poner también la cámara. Se demoró muchísimo conectar hoy. ¿Les pasó lo mismo? Sí, pero Sí, profe. Bueno, les comento cómo va a ser la clase de hoy, que justamente como hoy es el último día de clases antes del receso de invierno, es muy gracioso esto de hablar de las vacaciones, ¿no? Pero bueno, es como que vamos a cortar ya el periodo de clases hasta el regreso el lunes vendría a ser, ¿qué vendría a ser? 27. 27, efectivamente, gracias. Sí, vamos a cortar hasta el 27, por supuesto que va a haber algo de actividad en el aula virtual y sobre todo yo aquí quiero sobre todo ser respetuosa del ritmo que cada profesor de la práctica les vaya poniendo a ustedes, porque lo que deberían hacer ustedes en estos días que se vienen de receso es descansar, por supuesto, porque vienen trabajando, descansar un poquito, pero al mismo tiempo tratar de ver si pueden terminar con el práctico 2, terminar con el práctico de algoritmos, así como hoy terminamos las clases, también ustedes terminen el práctico como para que después de las vacaciones empecemos con la unidad nueva. Y bueno, y si Dios quiere, justo el tiempo que tenemos planeado trabajar hasta el posible regreso a la presencialidad, nos daría prácticamente la materia terminada. Esos son los tiempos. La verdad que todo encaja bastante bien en la agenda porque esta unidad 2, que estábamos bastante en duda de cómo se iba a desarrollar, sentimos que más o menos la hemos desarrollado en el tiempo virtual adecuado. Tal vez en la presencialidad hubiera sido diferente, pero estamos muy conformes con el nivel de avance que logramos. Así que bueno, todos nos merecemos un poquito de descanso, pero ustedes traten, como les digo, de completar el práctico, porque después siempre el práctico es como el eje que nosotros tomamos a partir del cual ya sabemos qué tipo de ejercicios están resolviendo y sobre eso es donde después es que también hacemos base para las evaluaciones. Así que sería muy importante que si se quedaron con algún ejercicio sin terminar, con dudas sobre los ejercicios del práctico, que aprovechen también estos días para hacer alguna que otra consulta en el foro, que seguramente los profesores de la práctica, no con el mismo ritmo con los que venían trabajando, pero sí de tanto en tanto van a estar mirando cuáles son los posteos y tratando de contestar todas las dudas. Así que bueno, hoy, que es una clase de cierre de la unidad número 2, yo les preparé un ejercicio típico de parcial. Eso es lo que vamos a hacer ahora, es tratar de practicar para el momento en que podamos estar sentados en un aula a rendir parciales. Yo esto se los vengo diciendo a ustedes, nosotros estamos de alguna manera reconociendo los alumnos que vienen con una muy buena actividad, como es el caso de todos ustedes, y entonces lo ideal sería que cuando volviéramos a la presencialidad hiciéramos un poquitito de consulta para todos los que necesiten y después empezar a tomar los parciales. El ejercicio que yo les traje hoy sería un ejercicio de parcial. Y les comento que no sé si haremos el parcial 1, como históricamente lo hacemos, el parcial 2 y luego el parcial 3. Tal vez comprimimos, por ejemplo, el 1 y 2 en uno solo. Pero si tuviéramos el parcial 1 de todos los últimos años, eso sería un parcial únicamente de las unidades 1 y 2, o sea, de lo que hoy sentimos que ya tenemos cerrado. La unidad 1, que recuerden que hace mucho énfasis en lo que es la fase de análisis de un problema, y la unidad 2, en donde ya estamos diseñando algoritmos. Entonces, los ejercicios de ese parcial, en general, son 3. Les sigo contando como para que ustedes se ubiquen el tipo de cosas que nosotros pedimos al evaluar. Un primer ejercicio en donde nosotros les damos una consigna de un problema. No queremos para nada que hagan el algoritmo que lo soluciona, sino simplemente que hagan análisis de datos de entrada, salida y casos de prueba. O sea, es un típico ejercicio del práctico 1. Les damos la consigna y ustedes hacen análisis. Y ese análisis se hace incluso
con alternativas múltiples. Nosotros les damos, como pasó en el coloquio, diferentes análisis y ustedes eligen el que corresponde al problema. Bueno, este podríamos decirles el ejercicio más fácil del parcial. Luego viene otro en donde nosotros les damos un ejercicio resuelto sin decirles qué problema resuelve. O sea, un algoritmo que hace una cierta tarea, que proporciona una cierta salida, y ustedes en función de la inspección de ese algoritmo tienen que decir cuál es el problema que resuelve. Otra vez es un ejercicio de alternativas múltiples porque el problema que resuelve lo tienen que elegir de entre varias alternativas. Entonces nosotros le damos la formulación A, la B, la C, y ustedes deciden cuál es la correcta. Y por último, el tercer ejercicio sí es un ejercicio de desarrollo de algoritmo. Le damos la consigna y ustedes proponen la solución como han venido haciendo, por ejemplo, con todos los sugeridos, como han venido haciendo con los ejercicios del trabajo práctico. Bien, luego de este paneo, yo me voy a concentrar hoy en el segundo tipo de ejercicio, porque cualquier buen programador tiene que poder leer lo que programa otro. De eso se trata cuando un programador es tan prolijo que sus producciones son muy claras. Cuando un programa está bien documentado internamente, como se suele decir, la documentación interna también es una ayuda para que otro programador entienda qué cosa hace este programa. Pero fundamentalmente, aún sin documentación, ustedes van a tener que desarrollar la capacidad de leer algo producido por otros y entenderlo. Lo mismo pasa con los algoritmos. Ustedes piensan que el algoritmo es el modelo del programa, entonces el algoritmo ustedes lo tienen que revisar y si es necesario, por supuesto, tienen que hacer una prueba de escritorio para comprobar que la sospecha que están teniendo respecto de lo que el algoritmo hace efectivamente es lo que hace. De hecho, volviendo al parcial, nosotros en este tipo de ejercicios le solemos pedir como uno de los incisos que haga prueba de escritorio para un cierto caso de prueba. Y eso es lo que termina, como digo, de tranquilizar respecto de cuál es la función que hace este algoritmo. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Yo les voy a mostrar un algoritmo y vamos a ir transitando por 3, 4 diapositivas. Es muy cortito, digamos, el archivo de las diapositivas que les voy a mostrar. Pero ustedes tienen que ir ayudándonos entre todos a aportar las cosas que hacen, a entender qué cosa hace el algoritmo. No pretendan de un simple golpe de vista decir, esto ingresa tal cosa y devuelve tal otra. No, no es tan mágico, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo de a poco y en esta situación yo voy a necesitar que vayan aportando. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo con el micrófono. Pero nos organicemos porque si no se hace mucho ruido cuando todos tienen el micrófono abierto. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener el micrófono cerrado o tenerlo abierto, pero tratando de hacer el mayor silencio posible. Y cuando yo les diga, a ver, empiecen a aportar, algunos lo podrán ir haciendo por el chat, otros lo podrán hacer haciendo por el micrófono, pero tratemos de escuchar a otro cuando está hablando porque vamos escuchando distintas ideas y como les digo siempre, ninguna está mal, ninguna está bien. Es simplemente al principio ir generando esta lluvia de ideas y después ir tomando lo que todo el mundo empieza a entender como que es lo que corresponde, ¿sí? De todas formas, como hacemos siempre, yo les voy a subir la clase luego de terminada y va a quedar ahí bastante clarito lo que vayamos pasando en limpio. Así que, bueno, dicho esto, empecemos. A ver, voy a compartirles la pantalla de lo que es, de lo que sería bien. Ahí están viendo todos. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. Como verán, dice la presentación de la solución al problema, o sea que este es el trabajo inverso, no vamos del problema a la solución. Ahora vamos a tener una solución desarrollada y vamos a ver cuál es el problema que está resolviendo. Les doy unos segunditos para que le den una mirada global a esto, que empieza con asignaciones, ingresos, ciclos,
un ciclo dentro de otro ciclo. Bueno, ¿ya lo vieron más o menos en líneas generales? Sí, profe. Bien, gracias Federico. Ven, así nos vamos entendiendo, nos vamos dando oportunidad para escuchar. Bueno, ¿cuál es el problema que va a solucionar este algoritmo? Como siempre decimos, tenemos que hacer fase de análisis. Entonces, ¿reconocen ustedes cuáles podrían ser los datos de entrada? La única pista que vamos a dar es que todos son naturales, cosas que vamos a necesitar después para otros fines. Pero lo único que sabemos es que este algoritmo trabaja con datos de entrada naturales. ¿Reconocen algún dato de entrada? D, K y N. A ver, D, K y N. ¿Algo más? X. Y X, sí. Y Victoria aporta X. Victoria fuiste, ¿no? Federico dice Sí, profe. D, K y N y Victoria aporta los X. Podríamos decir que no es un solo X. No, no es uno solo. Porque el ingreso de estos X está dentro de un ciclo. Entonces uno esperaría que se ingrese más de uno. Entonces ya sabemos bastantes cosas sobre los datos de entrada. Tenemos una sola vez ingreso de un natural D, una sola vez ingreso de un K, una sola vez ingreso de un N, pero dentro de una repetición el ingreso de unos X. ¿Estos serían todos nuestros datos de entrada? Sí. Sí, solamente eso. Bien, bien. Como dice Silda, uno mira el algoritmo entero, no encuentra otro componente de entrada simple, que es el componente que conocemos para la entrada, y como no lo encuentra, entonces directamente podemos decir que estos signitos de pregunta sobre los datos de entrada los podemos reemplazar por D, K, N y X. Bien. Dato de salida, ¿qué reconocen? Menor y después ninguno cumple. Ajá. Ajá. Y Mm, hay una separación de dígitos ahí también parece. Ya, no te adelantes, vamos despacio. Dato de salida, me, me hace gracia porque Federico dice menor. Él ya está suponiendo que men corresponde a un menor. Bueno, sí, está bastante en esa línea, pero en principio todavía podemos decir dato de salida, algo llamado men. Este es el identificador cuyo valor se va a estar mostrando y esa salida está dentro de una alternativa. Y por el lado del falso aparece un mensaje que dice ninguno cumple. Entonces, no solamente tengo clara la salida, sino que además tengo clara que esa salida nunca va a ocurrir en simultáneo. O por el verdadero se mostrará el valor de men, o por falso se mostrará un mensaje que dice ninguno cumple. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien, entonces ustedes aquí en dato de salida, en la parte de análisis, tendrían que poner men o mensaje, entre comillas, ninguno cumple. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que yo le estuve haciendo una especie de marcas de referencia a distintos elementos que tiene el algoritmo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de detectar componentes.
Los componentes que podemos ir identificando van a tener cada uno un color. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. Yo encuentro una asignación que dice éxito igual a 0. Por el nombre del identificador, puede pasarnos, como le acaba de pasar a Federico, que dice menor. Él ve un identificador que es men y él está asumiendo que debe ser un menor. Y esto, por supuesto que es así, porque como les dije antes, cuando un programador tiene incluso un estilo tal que sus identificadores ayudan a la comprensión del problema, esto es una buena práctica que también va a ayudar a que otros programadores entiendan lo que está diseñado. De la misma manera, acá estamos hablando de un identificador que se eligió llamado éxito, y entonces nos da una importante pista respecto de cuál es la finalidad de éxito. Pero lo mismo, nosotros tratemos de encontrar todos los momentos del algoritmo, todos los lugares del algoritmo en donde estaría participando esta variable llamada éxito, que primero se pone en 0, y ustedes busquen ahora dónde hay, marcado con verde oscuro, otra aparición de éxito. Fuera del dígito, profe, fuera del ciclo de identificador, fuera del ciclo de separación de dígitos. Esto debe ser una bandera, profe. Esto debe ser una bandera, dice Federico. Fíjense, se comporta como una bandera, éxito se pone en 0, ¿y dónde cambia a 1? Justamente cambia cuando se hace una alternativa. La alternativa sirve para evaluar una proposición. Entonces, si la proposición es verdadera, la bandera cambia. Y al final del algoritmo, esta bandera se consulta. Entonces, ¿se comporta como una bandera esta variable? Miren, empieza con un cierto valor. Cuando algo pasa, el algo pasa es algo que todavía no me preocupa, pero cuando algo pasa, o sea, por efecto de una alternativa, evaluando una cierta condición, y si esta condición no ocurre, la bandera cambia de valor. Y esta dinámica de valer esto o valer lo otro también se va a verificar. Se va a verificar para tomar una decisión. Entonces, todo lo que acabo de relatar es justamente el clásico comportamiento de una bandera. Entonces, podríamos decir que en verde oscuro, lo que tenemos identificado por ahí es una bandera para la gestión de nuestra salida. Nuestra salida puede tener éxito o puede no tenerlo. Si entonces éxito vale 1, yo estoy mostrando, me estoy yendo al final del algoritmo, si éxito vale 1, yo estoy mostrando un valor. Pero si éxito no vale 1, lo cual le queda valer 0 y nada más que 0, si en ese caso la bandera estuviera en 0, yo tengo que señalar que ninguno de mis datos, muy probablemente ahora ya me doy cuenta, ninguno de mis datos está cumpliendo con la condición del problema. Entonces fíjense toda la información que me está dando nada más que esta variable. Esta marcadita en verde oscuro es una bandera que me dice, cuidado, la formulación del problema debe estar pidiendo algo que tal vez ninguno de mis datos lo cumpla. ¿Se acuerdan de las formulaciones de problemas que trabajábamos al principio, en donde decíamos, suponiendo que tal dato existe y es único? Eran esas cláusulas de protección para que uno no se tuviera que preocupar de que el algoritmo no tuviera una salida. Bueno, esos primeros problemas ya los abandonamos porque ahora es problema de ustedes gestionar un fracaso en la salida. Entonces ya estoy adivinando que la gestión del fracaso en la salida está dependiendo de mi bandera éxito. Y por lo tanto, la formulación de mi problema no me va a advertir respecto de que cuidado, mire que su algoritmo puede que no tenga salida. No, yo debo gestionar el fracaso de la salida. Si ocurriera esta situación, mi bandera me está protegiendo porque me manda un mensaje de que ninguno de mis datos estaría cumpliendo con lo que el problema pide. ¿Qué acabamos de hacer? Un repaso rápido sobre la finalidad de una bandera.
Vamos con el verde claro. Seguimos de arriba para abajo y nos encontramos ahora con un identificador que se llama primen. Primen. Bueno, otra vez, el nombre algo dice, algo ayuda. Porque imagínense que si todas estas variables se llamaran A, B, C, D, F, G, H, I, sí, bueno, es válido. Para eso estaría sirviendo el abecedario. Pero desde ya que no es válido cuando uno quiere desarrollar este tipo de algoritmos con un cierto estilo, como dije antes, en el que las cosas sean más comprensibles. Entonces, primen seguro me está dando alguna pista respecto de su trabajo. ¿Dónde más aparece primen? ¿Qué otra actividad vemos que tenga primen? Entonces lo empiezan a buscar adentro del algoritmo. A ver, que alguien me cuente dónde lo encuentra. Debajo de la asignación de éxito igual a 1. Ajá. ¿Y adentro de dónde? Adentro de la verificación Del de la... ciclo. Componente de alternativa. Adentro de una alternativa. Ok, o sea que otra vez estamos en la situación, si ocurre determinada cosa, porque una alternativa hace eso, evalúa una proposición, por verdadero hace algo, por falso haría otra cosa. En este ejemplo, todo el trabajo está transitando por el verdadero, entonces vuelvo a la situación. Yo evalúo una condición y por verdadero hago éxito igual a 1 y ahora me encuentro con la necesidad de evaluar el valor de primen. Y se pregunta, en esta nueva condición de esta nueva alternativa, ¿primen es igual a 0? ¿Ustedes qué les parece? ¿Va a dar verdadero o va a dar falso en un primer instante? Verdadero. Va a dar verdadero en un primer instante, como dice Gilda, porque primen está en 0. Yo tapo con la mano todo el algoritmo y solamente dejo destapado primen igual a 0 y me voy abajo hasta esta alternativa en donde se pregunta por primen, se pregunta por su valor y se pregunta, ¿es primen igual a 0? ¿Cuál es la respuesta? Y obviamente que sí, porque si yo tapé todo, porque en esos lugares que tapé no había ninguna actividad sobre primen, primen está en la memoria valiendo 0 y en este momento que pregunto por primen, obviamente vale 0. Entonces, esta alternativa me va a llevar por el lado verdadero y me hace cambiar el valor de primen al valor 1. Entonces, yo repaso, ¿no? Me encuentro con una variable que arranca en 0, pregunto por ella, y si la pregunta vale 0, la pongo en 1. ¿Qué Profe, ¿está aspecto? actuando como una bandera? Sí, señorita, como dice Victoria, es una bandera, sí. Es una bandera porque su actividad, recordemos, la funcionalidad del componente bandera, su funcionalidad es tener un valor y cuando determinada cosa pasa, para poder registrar este acontecimiento que algún interés debe tener para nosotros, cambiamos el valor de la bandera. Entonces, algún interés debe tener la alternativa que la contiene. Esta alternativa cuya proposición es CDD igual a K, y esto ocurre, algo debemos registrar de nuestro interés. Y esto lo estaría registrando la bandera éxito y después la alternativa de que si primen es 0, lo debemos cambiar a 1. Entonces, como tiene un comportamiento clásico de bandera, vamos a poner ahí al costadito, es la bandera, pero para inicializar men. ¿Por qué? Porque fíjense que esta bandera le está dando después, en la siguiente tarea, una asignación al valor men. Men toma el valor Rx, que nadie está preocupándose hasta ahora todavía de qué es esto, pero hay una asignación sobre una nueva variable llamada men. Entonces,
La bandera me está diciendo, si estás en 0, cambiate, pero no te olvides de hacer la asignación MEL igual a determinada cosa. Contador. Ajá. Ya veremos, vamos de a poco. Estaba pensando en Walter, disculpe, profe. Sí, yo te escuché decir contador, pero no nos adelantemos. Vamos encontrándonos estos componentes de arriba para abajo. El próximo que encuentro es un componente muy clásico, muy conocido y casi me animo a decir muy sencillo de detectar, que es el gris. Todo este gran rectángulo gris que están viendo abarca desde la entrada de un n, un ciclo incondicionado de 1 a n, que en su rango tiene, leo un dato X y hago cosas, muchas cosas. Vuelvo al ciclo por el pasillo que me lleva a la variable de control. La variable de control en este caso se llama i, y este i tiene un recorrido de 1 a n. Automáticamente este i ha pasado a valer 2. Con i valiendo 2, leo un x y hago cosas, no me preocupo de las cosas del rango. Ignoro el rango, tapo con una mano. Pero en el piso del rectángulo gris, lo que me queda hacer es volverme por el pasillo hasta la cabecera del ciclo. Este i, ahora tomo un nuevo valor, que será 3, leo un nuevo x y trabaja. Y así, repetidamente, hasta que i toma el valor n, hace la última iteración y finalmente desborda en el valor n más 1. Todo esto corresponde a un componente que conocemos muy bien. ¿Cómo se llama? Ciclo incondicionado. Agustín dice ciclo incondicionado. Es una respuesta correcta, pero podemos ser un poquito más precisos. Con entrada incondicionada. Bien, Victoria, es además una entrada incondicionada, porque la primera cosa que hace este ciclo es ingresar un dato para procesarlo. Entonces, ¿todo esto es un ciclo incondicionado? Sí, por supuesto que sí, pero podríamos pensar que el ciclo incondicionado es el bloque de ciclo incondicionado, mientras que el componente, recuerden que la gran diferencia entre el componente y el bloque es la funcionalidad. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad precisa del componente? Hacer que los X se vayan ingresando, hacer que los X vayan entrando. Entonces, ¿qué nombre tenía esto? Entrada incondicional. Sí. ¿Sí? Bien. Hasta ahora tenemos detectadas verde oscuro, verde claro y gris como 3 componentes que estudiamos. Bandera, la bandera específica que nos ayuda a gestionar la salida, una bandera genérica que puede servir para un cierto propósito que todavía no tenemos muy claro y no nos angustiemos porque ya llegará el momento de tenerlo más claro, y una entrada incondicionada. Pero ustedes frenen acá y dicen entrada incondicionada, entonces quiere decir que la formulación de mi problema debe estar redactada más o menos así. Dados n números naturales, ¿sí? Esa no es la forma clásica en que nosotros redactamos cuando sabemos de antemano cuántos datos de entrada vamos a procesar. Disculpa, profe, no le escuché. ¿Cómo? Miren, les voy a marcar con el resaltador acá. En el componente gris, yo estoy teniendo, esperen, vamos a poner otro color. Vamos a poner un color que se note más. Acá, el azul oscuro. En el componente gris, yo voy a tener, ven, una entrada de un cierto n, primero que nada, antes del ciclo, y luego un ciclo que itera desde 1 hasta n, ingresando un dato X y haciendo con él un determinado proceso que en este momento todavía no me preocupa. Lo que quiero mostrar con esto es que la entrada incondicionada la estoy utilizando y que mi problema
que todavía no sabemos cuál es, seguramente va a estar redactado de la forma clásica en que nosotros redactamos cuando conocemos este dato n. ¿Y redactamos de qué manera? Dados n números naturales, no sé cómo seguirá, pero seguramente yo voy a concentrarme en el problema que esté aclarando en su formulación que tengo n datos. Sí. ¿Sí? Entonces, no es solamente el ejercicio que estamos haciendo es detectar componentes. Al mismo tiempo, ese componente me tiene que ir ya dando pistas sobre cuál es el problema que estoy resolviendo. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces con un nuevo componente. Otra vez, de arriba para abajo, me encuentro con un componente de color lila. En este componente de color lila, yo estoy viendo una cierta variable identificada como CDD, asignándole el valor 0. CDD igual a 0, aquí, adentro de un ciclo de entrada incondicionada, después de haber leído un dato X, aparece un CDD igual a 0. ¿Dónde más aparece CDD? Debajo de la alternativa esta de dígito igual a D, cuando es verdadero, aumenta CDD. Eso es lo que le decía yo de que es un contador, está contando algo ahí. Bien, como dice Federico, parece ser un contador, porque está inicializado en 0 y luego, según cierta condición, que ya discutiremos, si esta condición es verdadera, CDD pasa a valer 1 y luego pasará a valer 2, 3, 4. O sea que tiene la función de contar cierta cuestión que estamos analizando en la alternativa. Pero yo pregunto, ¿CDD igual a 0 sería la inicialización de este contador? Claro. Sí. Bien, parece ser la inicialización. Ok. La inicialización de lo que yo me acuerdo cuando estudié contador, ¿no tenía que estar afuera del ciclo? Ajá, sí. Ajá. Profe, el contador me parece que está relacionado a cada X. Por cada X hay que contar o sea, el contador va a tomar valores distintos por cada ingreso X diferente. Excelente, Facundo, excelente. Ese es el análisis que esperaba. Un contador tiene que estar inicializado previo a un ciclo. Uno esperaría que en el ciclo determinada cosa me haga contar. Y ese ciclo, como dijo recién Facundo, no es el de afuera del ingreso de los datos. Es un ciclo que ustedes verán que aparece más abajo, donde dice un ciclo condicionado X distinto de 0. Que a su vez lo vamos a llamar el componente naranja, ¿sí? Porque no nos concentremos en ver qué hace el componente naranja, pero todo, justo todo lo que está pintado de naranja está posterior a la inicialización del contador. Vuelvo a las palabras de Facundo. Él dice, parece que este contador está asociado a cada X que se va ingresando. Entonces, es un contador que se va a poner en 0 por cada X que yo procese. No es un contador de todo el algoritmo, no es un contador de todo el problema, porque en ese caso, ese contador debió haber estado inicializado al principio. Este contador se refresca cada vez que yo trabajo con un nuevo X. Miren, es muy cerquita, voy a pintarlo esto con otro color. Vamos a tratar de hacer justamente, ya que estamos hablando del componente lila, vamos a tratar de hacerlo con lila. Fíjense qué asociado está. Yo entro el X
hago una cosa que no tiene importancia ahora, la ignoro, y luego hago contador en cero. Entonces, por cada dato que yo voy a ingresar X, yo necesito tener un contador limpio, un contador inicializado en cero. Y si este X es de cierta naturaleza, cosa que se evaluará después en esta alternativa más abajo, entonces recién lo incremento. O sea que acá está en el contador la inicialización y la modificación. Esto itera luego, ya habíamos charlado, dentro de un ciclo que ingresa un nuevo X. Bueno, tengo un nuevo dato, limpio el contador y recién trabajo. Luego, en la siguiente iteración, entra un tercer dato y limpio el contador y recién trabajo. Por lo tanto, es muy, pero muy importante cuando ustedes trabajen con un contador, detectar el lugar adecuado en donde se inicializa. Si ustedes lo hubieran inicializado al principio, parece que cuando están procesando el quinto X, el contador ya viene afectado de lo que pasó con el primer X, segundo X, tercer X y cuarto X. No. Cada X necesita su propio contador, entonces se debe inicializar previo al ciclo en donde ese dato X se trabaje. Y esto sí está ocurriendo, porque acá hay un ciclo pintado de naranja, que es el que necesita tener antes que él su inicialización del contador. ¿Está claro esto, por favor? Díganme. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, ven, ahí Facundo tiró la pista de lo que pasa con nuestro contador. Entonces, seguimos pasando en limpio. En lila está trabajando un contador llamado CDD. No sabemos qué hace CDD, pero cuenta algo. Sigamos trabajando. Enseguida, inmediatamente, nos encontramos con este componente que ya habíamos detectado, pintado de anaranjado, que es todo este rectángulo del ciclo condicionado mientras X sea distinto de 0. Bueno, ya Federico un poco lo había previsto. Él dice, tengo un ciclo con X distinto de 0 en donde hago un dig, que es el resultado de la función mod entre Sx y 10. ¿Qué efecto tiene entonces dig? ¿Qué cosa se asigna sobre dig? ¿No será el dígito de menor importancia de X? Correcto, el dígito menos significativo del X. A ver, invento un X, voy a inventar, como tiene que ser un natural, voy a inventar el 38. Estoy trabajando con X igual a 38, entonces, ¿qué se estaría guardando en D? 8. 8. 8. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, bárbaro. Ahora que tengo en D un 8, inmediatamente aparece una alternativa en el que se evalúa, ¿es D igual a D? O sea, ¿cuál es el interés de haber desglosado este dígito 8? ¿Compararlo con quién? Con el componente de entrada de. Con el dato de entrada D. Sí, eso. ¿Sí? Con el dato de entrada D. Fantástico. D era uno de nuestros datos de entrada. Entonces, miren, ¿no? Cómo empiezan a aclararse las cosas. Tal parece que si yo al dig lo comparo con D, para que esto sea verdadero, mi dato de entrada D tendría que ser un dígito. Si no, siempre pasaría por falso. ¿Sí o no? Ok. Bueno, esto es un paréntesis de razonamiento que va surgiendo ahora, pero pido disculpas, no los quiero distraer. Volvamos al componente naranja. El componente naranja, decíamos, evalúa el dígito
Y si ese dígito es igual a D, incrementa el contador y luego, por verdadero o por falso, sin importar la alternativa, por verdadero o por falso, luego todo confluye a que X se modifique calculándole el cociente entero entre él mismo y 10. Entonces, si antes teníamos un 38, ¿cuál sería el nuevo valor de X después del div? 3. 3. 3. Bien, chicos, perfecto, 3. Con ese 3, yo vuelvo a la cabecera del ciclo. Sí. 3 es distinto de 0, sería la condición que se evalúa, y como 3 efectivamente es distinto de 0, vuelvo a entrar al ciclo y obtengo, primero que nada, un dígito. Ese div, ¿qué me estaría devolviendo? 0. Cuidado, ¿qué me estaría devolviendo el mod entre 3 y 10? El 3. El 3. Entonces fíjense que del 38, en la primera iteración del ciclo, yo trabajé con un 8, y en la segunda iteración del ciclo, estoy trabajando con un 3. Del 38, separé el 8, hice algo con él, ahora separé el 3 y estoy haciendo algo con él. ¿Qué les parece que resume todo este componente anaranjado? Vendría a ser un componente de separación de dígitos. Perfecto, Facundo. Es el componente separación dígitos de un entero. ¿Sí? Acá también tengo que hacer un pequeño paréntesis. La separación de dígitos del entero, acuérdense que era un componente que también preveía obtener el valor absoluto de cada dígito, porque como se trataba de un entero, yo podía tener signo negativo, cosa que resolvía con el valor absoluto, y esa parte del componente no está en ninguna parte. El algoritmo no la está considerando. ¿Por qué? Porque nuestra función con las componentes, chicos, no es solamente utilizarlos, sino adecuarlos. Si yo sé que mis datos son naturales, cosa que ya debo haber anotado con mucho cuidado en todo este esfuerzo que estamos haciendo, si yo sé que mis datos de entrada, X en este caso, son naturales, en ningún momento tengo que preocuparme por el signo, en ningún momento tengo que preocuparme por calcular un valor absoluto. Entonces, esta sería una tarea totalmente superflua porque estaría calculando el valor absoluto sobre un natural. ¿Hace daño? No, digamos que daño no hace daño porque no genera un error, pero sería, el día que estemos programando esto, una sentencia totalmente superflua que no proporciona nada de lo que necesitamos, y además genera un cálculo más para la computadora que podríamos estar evitando. Entonces, ¿por qué digo que estoy adecuando mi componente separación dígitos entero? Porque estoy ignorando la parte en la que se calcula el valor absoluto. Y eso no está mal, eso está bien, porque el componente tiene una funcionalidad genérica para enteros. Pero como yo sé que estoy trabajando con naturales, todo lo que pueda reducirlo le aumenta claridad. No se la complica la claridad, al contrario, le proporciona claridad porque no estoy distraída en hacer cosas que no necesito hacer. ¿Sí? Entonces, no solamente reuso componentes, sino que los adecuo para cada situación en particular o para cada problema en particular. Bien, dicho esto sobre el componente separación dígitos enteros, vamos terminando. Me encuentro, me encuentro con el siguiente componente, que es el que está pintado en marrón. Bueno, un marrón, un color medio bordeaux. En color bordeaux yo encuentro dentro de una cierta alternativa una asignación sobre una variable llamada men. Y luego, en otra alternativa, otra vez una asignación sobre la variable men. Veamos.
La primera vez voy a elegir un color para más o menos mostrar este. Bueno, no tengo nada parecido al marrón. Entonces vamos con algo que se note bien. Estoy hablando de que acá este componente marrón asigna un valor a la variable men. Pero también por esta otra alternativa yo estoy asignando un valor a la variable men. Bueno, la primera cosa que podría decir es, yo no me voy a hacer problema con esto, porque al vivir en el verdadero y en el falso de una alternativa, o transito por un lado o transito por el otro. Pero como no estoy haciendo las dos cosas en simultáneo, no va a haber ningún problema sobre lo que yo asigne a la variable men. Si vengo por la izquierda, a men le pongo rx. Y si vengo por la derecha, ¿qué le pongo a men? Apa, también rx. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué por la izquierda hago una cosa y por la derecha hago la misma? ¿Esto estará bien? ¿Esto estará mal? O sea, yo entendería que se hagan todas estas preguntas. Pero cuidado, no se olviden de que acá tengo anidada una nueva alternativa en donde estoy diciendo Rx es menor que men. Recién ahí hago una actualización del valor men. Entonces, resumo todo lo que estoy viendo. Tengo una bandera llamada primen. Fíjense que esto ya lo habíamos detectado como una bandera. Tengo una bandera llamada primen. Como buena bandera que es, la controlo. Si está en 0, decíamos que la cambiaba, pero no me preocupo en eso ahora. Digo, si está en 0, hago una asignación sobre men. Y si no está en 0, es porque está en 1. Entonces hago un nuevo control. El nuevo control es, un cierto valor Rx es menor que men. Si esto es así, actualizo men. Después de mirar todo esto, hago la pregunta y los dejo pensando. ¿Cuál variable tiene este comportamiento tan específico? Toma un valor y luego, frente a otros valores que se contrastan contra este, yo decido si la actualizo o no. Si encuentro otro más chico, la actualizo. Si no, ignoro. ¿Cuál es la variable? Repito, que toma un primer valor y de ahí en más otros valores se contrastan con él. Si esos otros valores van resultando menores, señal de actualizar la variable. Si no son menores, los ignoro. La variable men. La variable men tiene ese comportamiento. ¿Cuál es el componente en donde una variable, como en este caso la variable men, trabaja para determinar algo? Alternativa. No, alternativa sí. Yo la veo a la alternativa, sí la veo a la alternativa. Esta determinación de menor. Pero esa alternativa, ¿qué finalidad tiene? Determinar si una variable es menor que otra. Sí, señor, determinar si una variable es menor que otra. Y si todo el tiempo estoy preocupada por revisar que una variable sea menor que otra, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy tratando de conseguir sobre esta variable men? Menor de todos. Dice Jimena, el menor de todos. Determinar el menor. El menor, determinar el menor. ¿El menor de entre qué números, chicos? Entre D y K. El menor de entre qué números. Ah,
Entre Rx y men. Entre RX y men, sí, exacto. Efectivamente. Perdón, ¿quién dijo entre RX y men? Jimena. Jimena, bien. Jimena, esto tiene la funcionalidad de elegir el menor RX. Como lo que dijo Jimena, el menor RX. Entonces, tal parece que lo que yo estoy almacenando en RX es importante porque no me interesa cualquier RX, me interesa el más chico de los RX, el menor de los RX. Entonces, ¿puedo decir que estoy utilizando acá el marrón un componente de terminación menor? Sí. Miren que acá yo tengo que ir con mucho cuidado porque esto lo estudiaron recién el lunes, es lo que más fresquito tienen. Pero yo estoy tratando, como verán, de hacerles una ensalada de componentes. Paciencia porque este es el último. A ver, lo tienen muy fresquito. ¿Vieron el lunes con Marcela cómo funciona un determinación menor o un determinación mayor? Yo les repaso cómo funciona y ustedes me dicen si esto les suena bien o les suena chino. Una determinación menor lo que hace es conseguir el menor de una colección de datos. Entonces, yo voy a tener una colección de datos y voy a decir, el primero es el menor. El primero es el menor, así, caprichosamente. Yo no sé si el primero va a ser el menor, porque si yo tengo el 38, pero después tengo el 12, claramente el 12 es más chico que el 38. Entonces, no importa, yo voy a decir que el 38 es el menor, porque por el momento, como no mire ningún otro, es el mejor candidato que tengo. Entonces, ese primero, caprichosamente, lo asigno a menor. Esto sería inicializar el menor. Pero aunque yo sospeche que poca vida va a tener este menor, porque después aparecerá otro más chico, lo dejo para después. ¿Después qué hago? En una siguiente oportunidad controlo. Y si encuentro otro menor que menor, actualizo el menor. Es una estrategia de trabajo del componente. Fíjense que todo lo que yo les puse ahora con resaltador colorado es lo que está haciendo. En un primer momento, en una primera evaluación, el primer menor que yo voy a asignar es un cierto RX. Pero cuidado, que de ahí en más, cuando ya no sea el primero, cuando yo ya haya pasado la etapa de inicialización, entonces aparecen los controles. El control ¿es RX menor que menor? O sea, tengo de mi colección de los RX uno más chico. Si aparece uno más chico, reemplazo el viejo valor de menor y lo actualizo por el RX que le acaba de ganar. O sea, conseguí en la colección uno que le ganó como menor. El 12 desbancó al 38. Entonces no era tan loca la estrategia de empezar caprichosamente con menor en el primero, porque luego cualquier otro más chico lo reemplaza. ¿Se entendió eso de la clase del lunes? Sí. Sí, Bien. profe. Yo lo que puedo advertirles también es que el componente de menor tuvo que ser adecuado acá. El componente de determinación menor tuvo que ser adecuado porque no es el clásico problemita muy sencillo en donde yo tomo el primer dato, lo asigno a la variable menor y después con todos los n-1 datos controlo, actualizo, controlo, actualizo, controlo, actualizo. No, acá no es tan simple esto porque yo, el primer dato no es cualquier dato, sino un dato que a su vez viene cumpliendo una cierta condición. Y esa condición, recuerden que me la marcaba la variable éxito, la bandera éxito. Entonces fíjense que no es raro que todas estas cosas estén juntas. Si la condición CDD es igual a K, la bandera éxito se pone en 1, ¿sí? Y luego se inicializa el menor. Una vez que el menor está inicializado, nunca más transito por el verdadero de primen igual a 0. ¿Por qué? Porque primen vale 1. Entonces ahí ven el efecto de la otra bandera. Y ahora que el resto del tiempo voy a transitar por el falso,
recién hago el control. Estoy frente a un Rx más chico que el menor que tengo. Si esto es verdadero, actualiza el menor al nuevo Rx. Le gana este nuevo Rx al menor que venía siendo menor. Entonces, mi componente de terminación menor tiene la adecuación del cuidado especial que le tengo que dar al primer menor y tiene además el cuidado especial de estar conviviendo con el trabajo de la bandera, porque no es algo que haga con todos los datos, sino con algunos datos. ¿Mm? Bien, estamos terminando, pero hay una cosa importante que la dejé para el último. ¿Quién es Rx? Sería un auxiliar de X, profe, porque lo almacena en otra variable, porque como X se va desconstruyendo en el proceso de separación de dígitos, lo que hace Rx es almacenarlo al X para que mantengas el valor y después compararlo. Bueno, Axel, si esto fuera un examen oral, ya tendrías un 10. No lo podrías haber explicado más claro. Gracias. Exactamente es lo que dijo Axel. Por el proceso de destrucción de la variable X, yo tengo que resguardarla. Rx es un resguardo de X, es una copia de X. Algún otro programador podría haber escrito CX, copia de X, como la quieran llamar. Yo ahora aclaro que mi intención fue guardarla como un resguardo de X. Ni bien leo X, lo resguardo en una nueva variable llamada Rx. Y luego, si el X fue tal que ocurrió determinada cosa, entonces lo que me interesa a mí es el resguardo de X. Axel dijo por el proceso de destrucción de X. El proceso de destrucción de X, yo no se los tengo que contar, ustedes lo tienen clarísimo. Es el proceso del componente separación dígitos enteros. En aquella clase donde vimos este componente, habíamos incluso anotado en la diapositiva algo así como, cuidado, este componente destruye al dato sobre el que trabaja. Porque X sufre tantas divisiones, fíjense que X se actualiza por efecto del div. Entonces, cuando yo hago un div sobre el mismo X, del 389 paso al 38, del 38 paso al 3 y del 3 paso al 0. Siempre cualquier número natural que tome este componente concluye cuando el X se hace 0. Destruí el número, pero no me hago problema porque tengo aquí mi resguardo. Y si yo lo necesito, como lo necesito más abajo, en vez de referirme a X, me refiero a su resguardo. Entonces, ¿me siguen interesando los X? Sí. ¿Por qué? Porque me sigue interesando el más chico, el menor, que cumpla con una cierta condición. Pero para no trabajar con el X en 0, trabajo con su resguardo. Todo lo que hemos charlado hasta acá tiene que dar ya una importante pista sobre lo que este problema hace. ¿Sí? O sea, fíjense que ustedes, vuelvo al tema del parcial, lo que hicieron fue trabajar con esto a un nivel de análisis, detectar la entrada, detectar la salida, detectar los componentes, y ahora lo que quedaría es pasar en limpio todo esto. Entrada, salida y casos de prueba. Vamos pasando en limpio. Datos de entrada. Sabemos que todos son naturales. Bueno, ahora el todos no es tan todos. Lo voy a poner entre comillas porque es un todos medio mentiroso. ¿Dónde está la pequeña mentira? Que si D es un dígito, el 0 también es un dígito y el 0 no es natural. Entonces, esa precisión la escribimos ahora que ya nos dimos cuenta de muchas cosas para que diga, mi K es un natural, mi N es un natural, mis X son naturales, pero parece que mi D no es un natural, es un dígito, y los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué sé que D es un dígito? Porque acá tengo, esperen, no sé por qué, no puedo
No puedo volver estoy en modo borrador y no puedo volver al modo resaltador. Ahí está. Fíjense que la pista de que D es un dígito es cuando yo digo, ¿es mi dígito igual a D? Entonces D no puede ser un natural, porque si D fuera, a ver, invento, el 17, yo sé que en DIG voy a tener un dígito, y un dígito nunca va a ser igual al 17. Entonces siempre transitaría por el falso. Y si esto transita por el falso, nunca incremento el contador. Y si nunca incremento el contador, ¿qué sentido tiene después controlar el contador? Toda la vida estaría en cero, como arrancó inicialmente. Entonces, si toda la vida el contador está en cero, cero no puede ser igual a K, porque K era un natural. Entonces, todo el tiempo transitaría por el falso. ¿Se dan cuenta que transitar en este algoritmo todo el tiempo por el falso es lo mismo que no hacer nada? No estaría procesando cada X. Por lo tanto, la única cosa que le queda hacer a D es un dígito. Mis datos de entrada, repasemos entonces, son el dígito D, el natural K, el N, que yo ya advertí que es la cantidad de los datos X que voy a procesar, y finalmente los X, que son los datos que voy a procesar. Pasemos en limpio a la salida. La salida era o el valor de men, de este menor, o un mensaje que ninguno de mis datos cumple. Y ahora ya puedo pensar en un caso de prueba. Les doy un minutito para pensar en este caso de prueba. Si yo pongo el dígito 3 como entrada, si pongo K en 2, si pongo N en 4, y si pongo mis X en 55, 339, 333 y 303, ¿cuál sería mi salida por men? Esto está en signo de preguntas todavía y no pretendo que nadie sea tan iluminado para contestar. Por favor, esto todavía necesita más análisis. Pero lo que quiero decir es que así se construye el caso de prueba. Pongo un valor para la entrada D, un valor para la entrada K, un valor para la entrada 4, y los valores de X no puede ser una cantidad caprichosa, tiene que ser 4 valores de X, porque hace un ratito dije que N vale 4, y NC, que es la cantidad de datos X que voy a procesar. Entonces me invento 4 naturales. En este caso, a mí me gusta inventarme el 55, el 339, el 333 y el 303. Por supuesto que hay un poquitito de astucia en ese invento, ¿no? ¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes de esa astucia? Sí o sí, haciendo lo que viene, señores, que es la prueba de escritura. Como verán, les voy poniendo capturas de lo que yo ejecuté en diagramar. Por supuesto, yo les voy a dar en el aula virtual el punto dev para el que quiera ejecutar este algoritmo las veces que quiera. Y ojalá que si alguien le encuentre un error me avise, para eso va a estar en el foro. Pero bueno, vamos a suponer que todo esto anda bien. Cuando empieza a andar, el caso de prueba se refleja ahí en la imagen, donde éxito empieza en 0, primen empieza en 0, el D, como dije, el usuario ingresa 3, el K, como dije, el usuario ingresa 2, el N ingresa 4, y mi variable de control de la entrada condicionada arranca en 1. Por supuesto, el algoritmo me va a pedir el primer X. Yo dije que mi primer X es el 55. Inmediatamente, fíjense, se resguarda en RX. ¿Qué viene después? Inicializar el contador. TDD es 0. Y a continuación se separa el dígito separado del 55 es el 5 menos significativo. A propósito, es un numerito con cifras repetidas para ejercitar esta cosa de que no es cualquier 5, es el último 5. Bien, separé el último 5 y ahora digo, es dig, o sea, este valor 5, es dig igual a D. ¿Cuánto vale D, chicos? 3. Y el dígito vale 5. Entonces, ¿es 5 igual a 3? Falso. No incremento el contador
divido el X, y fíjense que acá el X, al dividirse, se reduce a 5. Vuelvo con el ciclo, como 5 es distinto de 0, saco un nuevo dígito, este nuevo dígito es ahora otra vez 5, pura casualidad porque el número tenía cifras repetidas, y ahora pregunto de nuevo, ¿es 5 igual a 3? Falso, no incremento el contador, vuelvo a dividir X y el X se convierte ahora en 0. Al momento que X se convirtió en 0, vuelvo al ciclo y como la condición de trabajo me da falsa, entonces este componente de separación de dígitos termina de trabajar. Cuando termina de trabajar, se pregunta, ¿el contador es igual a K? ¿Cuánto vale el contador, chicos, en esta foto? ¿Cuánto vale mi CDD? 0. 0. ¿Cuánto vale K? 2. ¿Son iguales? No. Transito por el falso. Al transitar por el falso, quiere decir que me encuentro con el piso de la entrada condicionada. Esto me lleva a la cabecera, y en la cabecera lo que tengo que hacer automáticamente es pasar mi variable de control, que se llama I, de 1 a 2, que es lo que está acá. Acabo de resaltarles en la prueba de escritorio todo lo que acaba de ocurrir en esta primera iteración con el dato 55. El dato 55 a mí parece que no me sirve demasiado porque un dato tiene tal vez interés cuando yo estoy encontrando que el contador es igual a K. ¿Pasó esto en esta parte? ¿El contador es igual a K? No. No. Entonces, ustedes ya tienen que más o menos ir avivándose de cuál es el efecto del dato K. El contador de dígitos de mi interés coincide con el valor de K. Esta es una pregunta que al algoritmo le interesa. Veamos si algo más de claridad tendríamos con el siguiente dato. El siguiente dato, con I valiendo 2, el usuario ingresa 339. Se copia. Como hace un ratito decía Facundo, el contador propio de este nuevo dato de entrada debe arrancar limpio. Se actualiza a 0. Se saca el dígito del 339, que es el 9. Como 9 no es el dígito de mi interés, transita por el falso, se achica el número, que se convierte en 33, y con el 33, separando el dígito 3, y viendo que ese dígito 3 es igual a mi dígito D, me interesa. Encontré un dígito que me interesa, incremento el contador. No sé si ven que ahí el contador está en 1. ¿Fui muy rápido o ya vieron el efecto de modificar el contador? No, profe. El contador CDD se aumentó en 1 porque encontré un dígito en número que coincide con el dígito D. Esto seguirá así. A ver, sigamos trabajando. Achico el número, separo su dígito, este dígito es 3. ¿Es igual al dígito D? ¿Sí? Porque 3 es igual a un 3. De nuevo, entonces, cuento esta situación. El contador saltó a 2. Tenían 1 más 1, resultado 2.
achico el número X hasta que lo destruí porque se hizo 0. Señal para salir del ciclo, y fíjense lo que pasa ahora. Se tiene que concentrar en esto. Acaba de terminar el ciclo de separación de dígitos del entero y ahora pregunto, ¿es el contador igual a K? Entonces la computadora busca en la memoria, el contador vale 2. ¿Y cuánto vale K? Ah, acá también vale 2. Entonces son iguales. Genial. Transito por el verdadero. Cambio la bandera. Por favor, miren, la bandera éxito está en 0, se acaba de poner en 1. O sea, ya no va a pasar que ningún dato cumpla. Ya voy a tener éxito en la salida de un cierto valor llamado men. Siguiente tarea, una alternativa. La bandera primen está en 0, me fijo en la memoria, y sí, la bandera primen está en 0. La cambio, porque el primer menor nunca fue asignado, pero ahora lo voy a asignar. Entonces lo primero que hago es cambiar la bandera para señalar que esa circunstancia cambió. Yo no tenía antes un primer menor y ahora de inmediato lo voy a tener. ¿Dónde lo voy a tener? Cuando guarde en la variable menor el resguardo de mi X. Por favor, fíjense que en la variable menor aparece el resguardo de X. ¿Quién era el resguardo de mi X? 339. Termino con esta parte de la alternativa, vuelvo al ciclo de entrada incondicionada, entonces la prueba de escritorio va a procesar ahora el I igual a 3. Y yo voy a ingresar el siguiente dato, que es 333. Pero freno acá y los hago ver que tengo en menor algo, y ojalá que tenga más vale, que tenga algo en menor, porque si hace un rato dije que ya tengo un dato que cumple, que por lo tanto la bandera de éxito se puso en 1 porque voy a tener un dato que cumple, tengo que tener algo almacenado en la variable men. En la variable men tengo ahora por primera vez un valor, que es el 339. ¿Qué adivinan ustedes que cumple el 339? Quiero escuchar eso. ¿Qué piensan que está cumpliendo este número 339? Lo que cumple es que tiene el dígito de la cantidad K veces. Excelente, Facundo. Tiene el dígito de la cantidad K veces. El 339 tiene un 3, 2 veces. A nadie le importa en qué posiciones. El 339 tiene un 3, 2 veces. Eso lo pude saber porque le pude separar los dígitos y pude contar cada vez que el dígito de mi interés aparece. Yo quiero que aparezca 2 veces. Ahora les pido el último esfuerzo. Con el siguiente dato, con 333, ¿ustedes creen que la condición se cumple? No se cumple, porque No, no hay se cumple. tres. 3 veces. A ver, Matías dice que no se cumple. ¿Por qué, Matías? Repetí, por favor. Porque hay 3. En CDD sería 3 y K es 2, entonces no serían iguales. Ajá, entonces, que un número tenga 3 veces el dígito de mi interés es contradictorio con decir que lo tiene 2 veces. Claro. Bueno, ese tipo de razonamientos lógicos son los que yo aplaudo, chicos. Está excelente que se concentren en eso. Pero nuestro castellano necesitaría de una palabrita para poner con toda claridad lo que acaba de decir Matías. A mí me interesa que tenga 2 veces el dígito de mi interés, al menos 2 veces
o exactamente 2 veces? ¿Cuál sería la redacción en castellano más clara? Que sea exactamente 2 veces. O Bien, sea que tendría que ser igual acá, en este caso, como nuestro K es 2, como nuestra cantidad de dígitos es 3, no me cumple porque necesito exactamente 2. claro, como dice Gilda, que se pase no es una buena señal, porque la condición que ustedes ven resaltada acá es CDD igual a K, igual a K. Entonces, yo le miré a este número todos sus dígitos y los conté a los de mi interés. Si se pasó de K, es otro problema. Yo quiero exactamente la aparición de K veces el dígito de mi interés. Bueno, yo quiero que eso se note rápidamente en esta parte de la prueba de escritorio, en donde con el 333 yo saco el dígito 3, luego vuelvo a sacar el dígito 3 y luego vuelvo a sacar el dígito 3. No sé si notan que en menor no se actualizó nada. El 333 es más chico que el 339, pero no lo pudo desbancar. Porque si bien es menor, es un menor que no cumple con la condición, por lo que ya dijo Facundo, por lo que ya dijo Gilda, por lo que dijo Matías. No me interesan con 3 cifras 3, me interesa con exactamente 2 cifras 3. Entonces, no lo desbancó al menor que traíamos. Se nota eso, ¿no? Porque en menor, fíjense que la prueba de escritorio no me pone nunca el 333. Por lo tanto, en memoria sigue almacenado el 339. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bien. Pero miren lo que pasa con mi caso de prueba, antes que pase la siguiente pantalla. ¿Cuál es el último número? El 303. Bien. ¿Y vos qué decís, Hilda? ¿El 303 lo va a desbancar al 339? ¿Cómo, profe? El dato 303 debería desbancar al 339. Sí. Sí. Veamos si la prueba de escritorio nos muestra eso. ¿Qué pasaría entonces con el 303? Separo los dígitos, tengo un dígito 3, el contador se va 1. Tengo un dígito 0, lo ignoro. Vuelvo a tener un dígito 3, el contador se va 2. Con el contador en 2 es un número de mi interés. Se controla. ¿Es el contador igual acá? Verdadero. El éxito, como buena bandera, se vuelve a poner en 1, cosa que, digamos, no hace falta, pero es imposible evitar esto. El éxito se vuelve a poner en 1. Y ahora, miren, se pregunta, ¿es el primer menor? ¿Es la inicialización del menor? Sería esta pregunta. ¿Es la inicialización del menor? No, porque primen ya estaba en 1, entonces transito por el falso. La magia de transitar por el falso es que me encuentro con la alternativa en donde este que estoy analizando es más chico que el que tengo. ¿Es RX 303 más chico que 339? Verdadero. Entonces, desbanco al 339 porque men toma el valor del resguardo de X. ¿Se ve esto? Sí. Sí, profe. Bueno, finalmente el I, que era mi variable de control del ciclo, queda desbordada. Fíjense que en la prueba de escritorio siempre debe mostrarse que el I queda desbordado, de manera que todo este componente de entrada incondicionada concluye su tarea y me voy a la última parte. La última parte era controlar la bandera de éxito. ¿Éxito vale 1? Sí. Entonces mostremos el valor de menor. ¿Qué sale en la salida? 303. Sale men igual a 300. Entonces, esta diapositiva quedaría terminada si yo acá, en vez de menor, ¿sí? Vamos a tachar esto, yo pongo directamente
303. Ok. Ese es un caso de prueba redactado bien, completo, con toda la entrada, con la salida correspondiente, y luego ustedes estarían invitados a hacer un caso de prueba, así sería el parcial, ¿no? Un nuevo inciso sería, elabore un caso de prueba en donde la salida sea ninguno cumple. ¿Alguien me puede dar ese caso de prueba con D igual a 3, K igual a 2, N igual a 4, pero otros X? A ver, ¿qué les parece si nos organizamos de que 4 alumnos diferentes vayan dando cada uno su propio X, pero que la salida sea el mensaje ninguno cumple? Escucho. El 120. Jimena dice 120. ¿Todo el mundo está de acuerdo con Jimena? Sí. Perfecto. Bien, el 120 juega fantástico para el propósito que estamos buscando. ¿Quién tira otro? Yo el 371. Matías dice el 371. Bien, Matías, le puso un 3 para ponerle misterio, pero le puso un solo 3. Entonces, ahí, jugando en el límite, Matías. Bien, vamos con otro. 680. Perdón, Axel, no te escuché, decirlo de nuevo. 680. 680, perfecto. Fíjense que Axel no le tiene ningún miedo a números que tengan 0, lo mismo que al principio el primero de los números creo que tenía un 0. O sea, el 0 es un dígito más, puede ser mi dígito de interés o no, en este caso no lo es, porque el dígito de interés es el 3, listo. Funciona. Un cuarto y último número. 403. 400. Daniel dice 403. Listo, también funciona. Hay un 3, lo detecta enseguida, en el 403, primero que nada pone el foco sobre ese 3, pero luego el 0 no le sirve y el 4 no le sirve. Por lo tanto, el 403 tampoco cumple. Acabo de visitar 4 datos, los 4 datos que dieron ustedes, en donde en ningún caso puedo incrementar el contador hasta que valga K. Entonces, en la parte de control de CDD igual a K, siempre transito por el falso, procesé todos los números y éxito siempre quedó en 0, porque fíjense que éxito está en la parte verdadera de la pregunta. Si toda la vida paseo por el falso, no me encuentro nunca con éxito igual a 1. Entonces, al final, como éxito permanece en 0, el mensaje que se muestra es ninguno cumple. Bueno, por supuesto que a esta altura ustedes ya saben